A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a misterios impresionantes que desafían nuestra comprensión del pasado. Imagina un lugar donde la lógica misma es desafiada. Cavernas gigantescas esculpidas con una precisión inigualable, sin rastros de herramientas ni registros históricos. ¿Cómo explicar un misterio que parece más grande que la propia historia humana? Uno de estos enigmas son las gigantescas cavernas subterráneas esculpidas con una precisión casi inexplicable, que datan de hace aproximadamente 2300 años. Encontradas en diversas partes del mundo, plantean cuestiones fascinantes. ¿Cómo pueblos antiguos, sin acceso a tecnología moderna, lograron crear estas estructuras monumentales? Y, más intrigante aún, ¿por qué las construyeron? Además de estas preguntas, las cavernas desafían nuestros propios prejuicios sobre la capacidad tecnológica de los pueblos antiguos. Es interesante notar que, a lo largo de la historia, grandes monumentos como las pirámides de Giza y Stonehenge también fueron inicialmente atribuidos a fuerzas sobrenaturales antes de que comprendiéramos mejor las culturas que los construyeron. ¿Estamos cometiendo el mismo error al analizar las cavernas Longyu y otras estructuras similares? Pensemos en las cavernas Longyu en China, descubiertas en 1992. Con sus paredes lisas, simetría perfecta y ausencia de rastros de herramientas primitivas, estas cavernas no solo desafían la lógica, sino que también plantean dudas sobre quién realmente las creó. Incluso con la tecnología actual, reproducir estas estructuras sería un desafío monumental. Y lo más curioso, estas cavernas no aparecen en registros históricos o literarios de las civilizaciones que habitaban la región en esa época. Simplemente existen, sin una explicación clara. ¿Estamos frente a una hazaña arquitectónica olvidada de la humanidad? ¿O quizás ante algo aún más intrigante? Existen, además, teorías que vinculan estas cavernas a prácticas ritualísticas. Algunas culturas antiguas creían que los lugares subterráneos tenían una conexión directa con el inframundo o con dioses que habitaban el interior de la tierra. ¿Fueron estas cavernas construidas como templos sagrados para ceremonias secretas? ¿O tal vez como portales simbólicos hacia otra dimensión espiritual? En este video profundizaremos en este fascinante misterio, explorando las teorías más convincentes y las evidencias arqueológicas disponibles. Estás a punto de descubrir lo que sabemos y lo que aún permanece inexplicable sobre estas cavernas monumentales. Al fin y al cabo, si no fueron los humanos quienes las construyeron, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? Al hablar de cavernas misteriosas como las de Longyu, surgen muchas preguntas intrigantes. Examinemos los ejemplos más impresionantes alrededor del mundo y las teorías sobre quién podría estar detrás de estas obras maestras subterráneas. Y las cavernas Longyu no son las únicas que desafían nuestra comprensión. En Turquía, otro impresionante misterio fue revelado: la ciudad subterránea de Derinkuyu. Las cavernas de Derinkuyu. Otro ejemplo notable es la increíble ciudad subterránea de Derinkuyu, ubicada en la región de Capadocia, Turquía. Descubierta en 1963, esta estructura consta de 18 pisos subterráneos que se extienden a lo largo de 85 metros de profundidad. Es un verdadero laberinto de túneles, habitaciones, almacenes, iglesias e incluso un avanzado sistema de ventilación que aún funciona perfectamente hoy en día. Derinkuyu habría sido capaz de albergar hasta 20.000 personas, junto con sus animales y suministros. La mayor pregunta que rodea a Derinkuyu es: ¿por qué fue construida? Se cree que fue utilizada como refugio durante invasiones, pero la escala monumental
y el nivel de planificación necesarios para construir algo tan complejo generan dudas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cómo lograron crear una estructura tan avanzada sin registros claros sobre su construcción? Al igual que las cavernas Longyou y Ellora, Derinkuyu desafía nuestras concepciones sobre las capacidades tecnológicas y organizativas de las civilizaciones antiguas. ¿Tienen estos lugares algo en común? Estas estructuras comparten características intrigantes: precisión arquitectónica avanzada, falta de registros históricos y propósitos desconocidos. ¿Hubo un intercambio de conocimiento entre civilizaciones antiguas o algo aún más misterioso? ¿Un intercambio de conocimientos o tal vez una motivación común, como protección, espiritualidad o algo aún más oscuro? Las cavernas Longyou, un enigma milenario en China. Imagina un conjunto de 24 cámaras subterráneas gigantes, esculpidas con una precisión tan impresionante que ni siquiera la ingeniería moderna puede explicarlo completamente. Estas son las cavernas Longyou, ubicadas en la provincia de Zhejiang, en China. Cubren un área colosal de más de 30.000 metros cuadrados y, incluso después de décadas de estudios, continúan desafiando los límites de nuestro conocimiento. Lo que realmente llama la atención en estas cavernas no es solo su tamaño colosal, sino la perfección de sus detalles. Cada pared y techo está adornado con un patrón de ondulaciones uniformes, como si un artesano invisible hubiera pasado incontables horas esculpiendo a mano. La cuestión es, ¿quién hizo esto? ¿Y cómo? Algunas hipótesis indican el uso de tecnologías perdidas, como herramientas hechas de materiales que aún no hemos identificado o métodos de construcción que desafían los principios modernos de ingeniería. Hay quienes sugieren que técnicas de vibración, similares a las utilizadas en experimentos de sonido y resonancia, podrían explicar cómo estas rocas fueron removidas y moldeadas con tanta precisión. Pero, ¿dónde están los registros de estas prácticas? No hay escombros, herramientas, ni registros históricos que expliquen la creación de este monumento subterráneo. El esfuerzo imaginable. Para tener una idea del desafío, los especialistas calculan que sería necesario remover aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de roca para crear estas cavernas. Se estima que la construcción de las cavernas Longyou habría requerido el esfuerzo de miles de trabajadores durante años, pero no hay indicios de tal movilización en el pasado. ¿Cómo es esto posible? Esto equivale a unas 4.000 piscinas olímpicas. Incluso con la tecnología moderna, sería un emprendimiento gigantesco que demandaría maquinaria pesada, planificación detallada y mano de obra especializada. Ahora, imagina que esto se llevó a cabo hace más de 2 milenios. Y no se trata solo de excavar. La ingeniería de estas cavernas supera los estándares de su época. Fueron diseñadas para permanecer estables durante siglos, resistiendo erosión, filtraciones y derrumbes. No se ha encontrado ningún error estructural hasta el día de hoy. Los estudiosos creen que, para esculpir las 200.000 toneladas de roca en Ellora, habría sido necesario remover alrededor de 4 toneladas por día, sin margen de error. ¿Acaso poseían técnicas de planificación tan avanzadas que aún no comprendemos? Esta perfección estructural plantea otra cuestión fascinante. ¿Cómo lograron estos constructores planificar y ejecutar una obra tan compleja sin la ayuda de planos arquitectónicos, al menos en el formato que conocemos hoy? ¿Usaban mapas tridimensionales esculpidos en piedra u otros métodos visuales que aún no hemos descubierto? La ausencia de cualquier registro histórico sobre la construcción de estas cavernas solo aumenta el misterio. En el vasto registro de crónicas y documentos chinos,
famosos por su riqueza de detalles sobre la vida cotidiana y los grandes logros de la época, no hay una sola mención a las cavernas Longyu. Esto abre espacio para teorías intrigantes. Otra posibilidad que merece atención es la idea de que estas cavernas podrían haber sido parte de un complejo mayor, aún enterrado bajo el suelo o destruido por el tiempo. Quizás las cavernas fueran solo una entrada a una ciudad subterránea o una red de túneles que conectaban puntos estratégicos de la región. Otra posibilidad intrigante es que estas cavernas hayan sido construidas con un propósito que va más allá de la funcionalidad. Podrían haber sido almacenes, centros espirituales o portales hacia una dimensión simbólica o mística. Esta hipótesis se refuerza con la ausencia de escombros que podrían haber sido reutilizados en otras construcciones. Civilizaciones perdidas. Algunos investigadores sugieren que las cavernas podrían ser obra de una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastros. Tal vez poseían técnicas de construcción y herramientas que simplemente no han llegado hasta nosotros. Propósitos desconocidos. La ausencia de evidencias de ocupación humana, como utensilios o restos de fuego, sugiere que las cavernas no se usaban como viviendas. ¿Eran templos, almacenes secretos o algo aún más enigmático? Curiosamente, culturas de todo el mundo comparten mitos sobre ciudades subterráneas y reinos ocultos. En la India se habla de Shambhala. En Grecia, el Hades era el hogar de los muertos. ¿Podrían las cavernas Longyu estar conectadas con estos mitos, sirviendo como inspiración o incluso como un punto de intersección entre leyendas y realidad? Intervenciones extraterrestres. Por supuesto, ningún misterio inexplicable estaría completo sin la teoría de que los alienígenas pudieron haber desempeñado un papel. ¿Sería este el vestigio de una visita a nuestro planeta en el pasado remoto? Hasta hoy, arqueólogos, ingenieros e historiadores continúan debatiendo cómo se hicieron estas cavernas y cuál era su objetivo. Las ondulaciones en las paredes indican un patrón deliberado, pero nadie sabe si tienen un significado artístico, funcional o simbólico. Además, el misterio del escombro desaparecido intriga a los científicos. Si se retiró tanto material, ¿a dónde fue a parar? No hay evidencia de que haya sido descartado en las cercanías. Es posible que los constructores lo transportaran lejos o incluso lo utilizaran en otra estructura que aún no hemos descubierto. ¿Por qué fascinan las cavernas Longyu? Otro ejemplo fascinante, aunque natural, son las cavernas de Naica, en México, conocidas por sus cristales gigantescos. Aunque no fueron esculpidas por humanos, estas cavernas plantean preguntas sobre la relación entre los pueblos antiguos y las impresionantes formaciones naturales. ¿Podrían lugares como Naica haber inspirado mitos de civilizaciones que creían que estos espacios eran portales hacia lo divino? O tal vez fueron explorados para rituales y prácticas espirituales, como ocurre en tantas cavernas alrededor del mundo. Más que una maravilla de la ingeniería, las cavernas Longyu nos recuerdan lo poco que aún sabemos sobre la historia de la humanidad. Es un recordatorio de que existen lagunas en nuestra comprensión del pasado, que desafían la lógica y reavivan nuestra curiosidad. Mientras no tengamos respuestas definitivas, algo es seguro. Las cavernas Longyu continuarán provocando la imaginación, sirviendo como un testimonio misterioso de una era que quizás nunca comprendamos completamente, ¿no? ¿Y tú? ¿Crees que estas cavernas son obra de una civilización olvidada, un logro humano extraordinario o algo que trasciende los límites de nuestra comprensión? Las cavernas de Ellora, maravillas olvidadas de la antigua India. Imagina un lugar donde templos y monasterios enteros
fueron esculpidos directamente en la roca sólida de una montaña. Este es Ellora, en la India, hogar de una de las mayores hazañas de la ingeniería y el arte humano. Con sus 34 impresionantes estructuras distribuidas a lo largo de más de 2 kilómetros, Ellora sigue fascinando a arqueólogos, historiadores y entusiastas del mundo antiguo. El punto culminante indiscutible del lugar es el templo de Kailasa, una obra monumental dedicada al dios Shiva. Más que un templo, es un homenaje a la creatividad humana, un espacio que combina espiritualidad y técnica de una manera que todavía desafía la lógica. Se estima que fue esculpido en el siglo VIII, pero la ausencia de registros detallados sobre su construcción deja más preguntas que respuestas. Una obra de arriba hacia abajo. El método de construcción del templo de Kailasa es tan intrigante como el propio monumento. Fue esculpido utilizando una técnica de corte descendente, comenzando desde la parte superior de la roca y avanzando hacia la base. Para ello, se removieron aproximadamente 200.000 toneladas de roca, algo que, incluso con tecnología moderna, representaría un trabajo de décadas. El margen de error para los escultores era inexistente. Cualquier cálculo incorrecto o golpe impreciso habría comprometido todo el proyecto. Sin embargo, no solo lograron completar la estructura, sino que también la adornaron con detalles intrincados, incluidos pilares, relieves y esculturas que parecen desafiar los límites de la habilidad manual. ¿Cómo fueron posibles estas obras? Los pozos de Barabar, India. Otro enigma en la India son los pozos de Barabar, un conjunto de cavernas excavadas en granito sólido que datan de aproximadamente el año 300 a.C. Lo que distingue a estas cavernas es la increíble precisión de las superficies internas, que están tan pulidas que generan un impresionante efecto de eco. Se cree que las cavernas fueron utilizadas por monjes ascetas para la meditación, pero el nivel de sofisticación en su construcción sugiere un dominio técnico sorprendente para la época. Cómo se pulieron las superficies con tal perfección sigue siendo un misterio, alimentando teorías de que los constructores poseían herramientas avanzadas o métodos de pulido que se han perdido. Es aquí donde el misterio se profundiza aún más. Los constructores de Ellora aparentemente poseían conocimientos avanzados de ingeniería, matemáticas y planificación, que parecen estar muy por delante de su tiempo. Esto lleva a algunas preguntas inevitables. ¿Qué herramientas usaron para esculpir roca sólida con tal precisión? ¿Cómo lograron remover y desechar tal cantidad de material sin dejar rastros? ¿Por qué no existen registros escritos o documentos detallados sobre una hazaña tan monumental? El hipogeo de Halsaflieni, Malta. Otro ejemplo intrigante de ingeniería subterránea es el hipogeo de Halsaflieni, en Malta, considerado el único templo subterráneo prehistórico del mundo, excavado alrededor del año 4000 a.C. Este misterioso lugar cuenta con 3 niveles interconectados y presenta características arquitectónicas avanzadas, como cámaras acústicas que amplifican sonidos específicos. Algunas teorías sugieren que el hipogeo pudo haber sido utilizado para rituales espirituales o como un lugar sagrado de conexión con los dioses. Lo más impresionante, se encontraron restos de más de 7000 cuerpos en el sitio, pero la ausencia de herramientas o registros históricos sobre su construcción sigue intrigando a los arqueólogos. Teorías sobre los constructores. Civilizaciones perdidas. Una de las hipótesis más plausibles es que Ellora sea el legado de una civilización avanzada que desapareció a lo largo de los siglos, llevándose consigo sus secretos tecnológicos. Tal vez estas sociedades poseían métodos que fueron transmitidos oralmente y con el tiempo se perdieron.
Intervenciones extraterrestres, como ocurre con otros enigmas arquitectónicos como las pirámides de Giza o las líneas de Nazca. Algunas teorías sugieren que los constructores de Ellora pudieron haber recibido ayuda de tecnologías alienígenas avanzadas. La precisión arquitectónica y la escala del templo hacen que muchos cuestionen si estos pueblos antiguos realmente podrían haber realizado todo esto sin ayuda externa. Conexión con mitos como la Atlántida. Otra teoría fascinante conecta Ellora con historias de civilizaciones míticas como la Atlántida, descritas como poseedoras de tecnología y conocimientos muy superiores al resto del mundo. Según esta línea de pensamiento, estas civilizaciones podrían haber creado monumentos como el templo de Kailasa antes de desaparecer debido a catástrofes naturales o conflictos. Ellora y otros monumentos misteriosos. Un dato curioso sobre estos monumentos es que muchos de ellos parecen alinearse con constelaciones o puntos de energía magnética en la Tierra. Las cavernas de Ellora, por ejemplo, están situadas en una zona con propiedades geológicas únicas. ¿Es posible que estos antiguos constructores tuvieran conocimiento de las fuerzas de la naturaleza que apenas estamos comenzando a comprender? Curiosamente, Ellora comparte características comunes con otros enigmas arquitectónicos de todo el mundo, como las cavernas Longzhou en China y el complejo de Petra en Jordania. Todos estos lugares presentan ausencia de registros históricos claros sobre su construcción. Precisión arquitectónica que desafía los métodos tradicionales. Escala monumental, muchas veces desproporcionada con respecto a las herramientas conocidas de la época. Estas similitudes llevan a muchos a creer que hay algo más grande que conecta estos lugares. Petra, Jordania. Petra, en Jordania, es otra maravilla arquitectónica subterránea que merece ser destacada. Conocida como la Ciudad Rosa, Petra fue esculpida directamente en acantilados rocosos y cuenta con un sistema complejo de túneles, acueductos y templos. Aunque es famosa por su belleza, Petra también guarda misterios. Como los nabateos, que construyeron la ciudad, desarrollaron técnicas tan avanzadas de ingeniería hidráulica para sostener la vida en una región árida. Al igual que Ellora y Longzhou, Petra nos recuerda que la genialidad de las civilizaciones antiguas a menudo desafiaba las limitaciones aparentes de su época. Estas similitudes invitan a pensar si podría haber existido un intercambio de conocimientos entre civilizaciones antiguas o si existe un secreto perdido que une estas grandiosas obras. El fascinante legado de Ellora en el mundo moderno. Independientemente de las teorías, las cavernas de Ellora son una ventana al genio humano. Nos muestran que, aunque pensemos que conocemos bien nuestro pasado, todavía hay mucho escondido en las sombras de la historia. Más que estructuras de piedra, Ellora y monumentos similares son recordatorios de que nuestra comprensión de las capacidades de las civilizaciones antiguas es limitada. Nos llevan a cuestionar, ¿estamos subestimando el ingenio humano de hace milenios? ¿O hay algo más que todavía no hemos logrado descifrar? De algo, sin embargo, podemos estar seguros. Estos templos no son solo obras de arte, son un legado eterno que nos conecta con un pasado tan fascinante como misterioso. Por otro lado, las teorías más especulativas, que incluyen extraterrestres o civilizaciones perdidas, plantean posibilidades aún más intrigantes. Independientemente de si creemos o no en estas hipótesis, es innegable que estos lugares llevan una aura de misterio que alimenta nuestra curiosidad e imaginación. Es fascinante pensar que cada descubrimiento puede cambiar por completo nuestra visión del pasado. ¿Y tú? ¿Estás preparado para desafiar todo lo que sabes sobre la historia? Conforme avanzamos en la búsqueda de respuestas, las nuevas tecnologías ofrecen herramientas
para desentrañar estos misterios. Métodos como el análisis isotópico de rocas y la datación por carbono en herramientas asociadas podrían proporcionar información valiosa sobre la época y el método de construcción de estas maravillas. Sin embargo, el silencio de las evidencias históricas sigue siendo un desafío que pone a prueba incluso a los investigadores más experimentados. Mientras tanto, las cavernas permanecen como un recordatorio de que el mundo está lleno de secretos aún por descubrir. Es precisamente esto lo que hace que estos misterios sean tan atractivos. Nos obligan a mirar al pasado con admiración y humildad, reconociendo que siempre hay algo nuevo por aprender y explorar. Si te han fascinado estas historias tanto como a nosotros, suscríbete al canal para más contenido sobre misterios históricos, arqueología y ciencia. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Quién crees que construyó estas cavernas? Gracias por vernos y hasta el próximo video. Ahora YouTube te recomienda 2 videos exclusivos para ti. Haz clic en uno de ellos y sigue desentrañando fascinantes misterios con nosotros.